Bueno, nuestra cooperativa define el servicio bancario como un servicio de bien público, que debería ser considerado un servicio de bien público, ya que de la financiación del servicio financiero depende también el crecimiento de las pymes, de las personas, de los comercios, de las entidades, que el servicio financiero debería ser considerado un servicio público, ¿no? De acceso a la comunidad, de intervención donde el Estado puede intervenir, garantizando buenas tasas, comisiones, competitividad, ¿no? Y el acceso a las personas que menos acceso tienen, no solo a las grandes empresas, que dista mucho de la realidad de las entidades financieras de hoy, porque estamos, como todos saben, los bancos están regidos por una ley de entidades financieras que data de la época de la dictadura militar, todavía aún hoy estamos regidos por esa ley, y que, bueno, más allá de que ha habido vastos intentos de modificarla desde el movimiento cooperativo en más de una oportunidad, entendiendo esto, ¿no? Que debe ser concebido como un servicio público, no se ha logrado, porque bueno, entendemos también que los intereses de las entidades financieras, de las corporaciones, a veces son muy difíciles de tocar. Pero bueno, fuimos logrando avances en algún momento, por allá lejos y hace tiempo, logramos que se modifique la Carta Orgánica del Banco Central, donde nos exigía a los bancos colocar un porcentaje de su patrimonio en líneas de inversión productiva con tasas subsidiadas, orientadas a que la industria invierta, crezca, motorice el empleo. Entendemos que desde ahí los bancos pueden traccionar para que una sociedad crezca con el crédito hipotecario, con el sector, con herramientas para los comercios. Pero bueno, estamos regidos por el Banco Central, a pesar de ser cooperativas y de entenderlo de esta forma. Hay normativa que debemos cumplir, al igual que los bancos privados. Y el Estado, más allá de que hay estados que son más interventores que otros, todos intervienen, el tema es qué hacen con esa intervención, a qué sectores benefician, ¿no? Y hace mucho tiempo que venimos de un Estado que hoy es la prioridad, lo financiero. Hoy las letras, hoy, han subido los encajes a los bancos, la prioridad es contener el tipo de cambio, hay cuestiones más macroeconómicas que orientan las tasas de interés hacia ese sector. En el escenario preelectoral las tasas subieron muchísimo, el enfoque del Estado estaba en contener que la gente no se vaya hacia la compra de la moneda, del dólar, ¿no? Y tratar de contener el tipo de cambio para contener la inflación. El objetivo estaba puesto específicamente ahí y eso hizo que las tasas suban de manera exorbitante, que hablemos otra vez de préstamos personales en el 80 y pico %, de descuento de cheques a las pymes por arriba del 60%. Realmente... Claro, porque esa tasa que incentiva a que los ahorristas o grandes jugadores se queden en pesos porque les conviene por la tasa, para no ir al dólar y ante más demanda hacer subir el precio del dólar, repercute también en la otra tasa, en la del préstamo para decir compro una máquina, la pongo a trabajar y contrato gente. Exacto, nosotros estamos pagando a los inversores en plazos fijos, letras, títulos, fondos comunes de inversión, tasas muy altas que marca el sistema, ¿no? El mercado, como les gusta decir. Y eso es el piso desde donde se crean y configuran el resto de las tasas, que son las tasas productivas, ¿no? Las tasas de inversión, las tasas de descuento de cheques, nada, y tenemos empresas que están con un escenario muy complejo de baja de ventas, de caída de rentabilidad, y si a eso le sumamos que cuando necesitan descontar un cheque o acceder a la compra de una máquina con una financiación, tienen que pagar tasas por encima de sus márgenes de rentabilidad, complica mucho la ecuación. Y el banco deja a lo que yo le llamo de trabajar de banco, ¿no? De lo que debería ser el objetivo de un banco. Que ¿sí? había dejado de trabajar de banco en la última etapa de Sergio Massa, ministro de Economía, con una inflación galopante y tasas precisamente muy arriba, sí. Que parecía reconfigurarse eso a partir de la asunción de Milei. Hubo una licuación, si se quiere, de los ahorros del vecino de a pie, ese que pone en el plazo fijo, ¿no? El que sabe moverla para apostar en un lugar o en otro, sino del vecino común, que de repente vio que la inflación seguía alta, pero la tasa que te ofrecía, por ejemplo, para poner tu manguito extra, ponerlo ahí en un plazo fijo, se licuaba, era negativa, pero empezaba a beneficiar por otro lado, ¿no? Esto de, bueno, en la inversión productiva y demás. Eso se cortó. De manera determinante. Hoy no tenemos... ¿De cuánto a cuánto pasó la tasa en cuestión de...? Mirá, nosotros no es solo la tasa, o sea, hablamos de tasa, por supuesto, y también de distintos programas de fomento, ¿no?
tuvimos programas de fomento a la eficiencia energética, a la inversión en un montón de aspectos en comunidad con el INTI, con el INTA, con el CONICET, con distintos entes que hacen a la productividad, a la eficiencia, a que un país traccione mucho más allá de la tasa de interés. Obviamente tiene que ir acompañado de buenas tasas para que para las pymes sea rentable. Nosotros, a ver, tuvimos años muy pujantes donde nuestro principal foco estaba en colocar créditos, descontar cheques, hacer carpetas crediticias. Por allá por el año 2016, empezaron a aparecer las famosas LELIQs, LEVAQs, y el mercado financiero mutó hacia, no quiero decirlo burdamente timba, pero un poco, a las letras, a los títulos, y estuvo el depósito de los ahorristas, dejó de ser con destino al crédito, al microcrédito, a la pyme, al comercio. Por supuesto que nuestro banco lo sigue haciendo, somos una pyme bancaria dentro de lo que es el sistema financiero, estamos creados por pymes, nuestros dirigentes son pymes y nuestro foco está en la pyme. Pero bueno, se hace muy difícil cuando vos tenés tasas muy altas. La verdad es que tratamos hasta de no promocionar que las empresas se endeuden, porque hablamos de tasas que deberían estar, a ver, si son de 2 dígitos, no superando el 30. Y bueno, pasado el escenario electoral, volvieron a estabilizar o intentar estabilizarse algunos indicadores económicos, pero bueno, todavía dista mucho de lo que se necesita, porque hoy estamos en descuento de cheques en tasas más o menos promediando el 40%, que son muy altas para la pyme. Y con una inflación proyectada, porque es el dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Para comparar en términos real qué implica. Con una inflación que del 20 y pico por ciento. Del 20 y pico por ciento, sí, es el proyectado que no supera el 30%, por eso con estas tasas realmente es inviable, lo financiero se torna inviable, o realmente la empresa que lo hace por una necesidad concreta de falta de liquidez, falta de capital de trabajo, o hay algunos negocios que por ahí resisten la tasa porque tienen un objetivo puntual o una inversión concreta que les permita, ¿no?, endeudarse a este nivel de tasas. Si bien nuestro banco, y después, José Luis lo explayará mejor en la parte institucional, no tiene fines de lucro, nosotros perseguimos la rentabilidad mínima necesaria para funcionar y garantizar la tecnología y la eficiencia de nuestras sucursales, o sea que el beneficio a los asociados es ser el banco más económico. El más conveniente posible. El más conveniente posible en términos de comisiones. Bueno, en cuanto a las tasas, por supuesto que también lo somos y tenemos programas con tasas muy competitivas, pero el mercado te marca un poco la tendencia en cuanto a la tasa de las inversiones, que ese es el piso. Entonces ahí quizás uno se ve un poco atado de pies y manos para poder fomentar la economía, la industria o la inversión como quisiéramos. En ese marco, estamos en un contexto, se dice, de récord de cheques rechazados, de situaciones complejas para el ámbito de la producción. Muy complejas. La verdad es que... ¿Se lo ve en Luján eso? Se lo ve en Luján. Trabajan obviamente con clientes de Luján, pero también de fuera de nuestro distrito, ¿no? Nosotros en la sucursal de Luján atendemos Mercedes, Luján, General Rodríguez, todo lo que esté acá en los alrededores, porque nuestra filial más cercana es Moreno o Chivilcoy para el otro lado, así que tenemos una zona muy amplia. Y la verdad que ya desde el año pasado, fines del año pasado, venimos viendo con mucha preocupación el incremento de la mora de personas. Nosotros dividimos la economía en 3 escalones, sabemos que el primero son los asalariados. Cuando el asalariado se recorta su poder adquisitivo y no llega a fin de mes, comienza a endeudarse. Y ahí es donde los bancos la mora toma especial relevancia. Nuestro banco no carteriza la mora de las personas ni de las empresas. Los bancos privados quizás hay algunos de ellos que venden esta cartera en mora para tratar de que tenga una rentabilidad menor, pero de que la tenga. Nosotros no, administramos nuestra propia cartera por nuestros principios, ¿no?, que entendemos que la cooperativa tiene que estar cerca en las buenas y principalmente en las malas, y tratar de acompañar a la empresa, al comercio, a la persona cuando más lo necesita, con herramientas reales, no con salvavidas de plomo, como se dice, ¿no?, en la jerga, cuando te dan algo que en vez de ayudarte te complica aún más. Y bueno, y venimos viendo mes a mes cómo se incrementa la mora. Si bien nuestro banco, en cuanto al sistema, tiene una mora bastante inferior por nuestra forma de administrarla, la manera personal en la que lo hacemos y acompañamos para tratar de refinanciar, realmente ha multiplicado en números exorbitantes, ha crecido muchísimo.
y se empezó a ver, esto fue el año pasado, el banco tiene toda una asesoría económica financiera que trabaja anticipando escenarios y formándonos para eso. Bueno, y veíamos con mucha preocupación esta baja del poder adquisitivo en términos reales, que bueno, impactó primero en la capacidad de pago de las personas, luego en su capacidad de consumo, que esto afecta en el segundo escalón, que es el comercio, donde el comercio fueron los primeros cheques rechazados que empezamos a ver, a veces no de nuestro banco, quizás de otros bancos que hacen que rápidamente la cuenta se inhabilite y se cierre, y el comercio le compra a la pyme. O sea que el tercer escalón, y el que vemos con mayor preocupación porque es el que genera la mayor cantidad de empleo en el país, es la pyme, y realmente hoy se está viendo con mucha preocupación, baja en la rentabilidad, baja en las ventas, desempleo, recorte de horas, bueno, morosidad, mucha morosidad. Nosotros asemejamos el contexto con el año 2001, o sea, mucho tiempo que no veíamos una mora de personas de esta magnitud. ¿Se asemejan los números sí, al 2001? Así es, el mora de personas sí. ¿Y se pueden trazar líneas de a qué responde ese endeudamiento? Sí, a ver, en su gran mayoría y lamentablemente es en las personas consumos en los supermercados. Y es el peor. El consumo con tarjeta. Claro, es el peor eslabón, es el más triste, ¿no? Porque es cuando la gente usa la tarjeta de crédito para vivir, porque ya no es que, bueno, se dio un gusto, calculó mal, no puede pagar, realmente están usando la tarjeta para llegar a fin de mes. Pero bueno, el pago mínimo y las tasas de interés hacen que después eso sea insostenible. Entonces nos encontramos con gente que debe mucho más de lo que gana y que no está en condiciones de afrontar la deuda. ¿Y ante eso? Y se los acompaña. Nosotros en nuestra entidad, por supuesto, los acompañamos, les refinanciamos. Nuestras tasas de refinanciación son tasas que, a pesar del contexto, son por debajo de las tasas comerciales, entendiendo que hay una necesidad real de acompañamiento. Se habla con las empresas, tratamos de forma organizada e institucionalizada acompañar a esas personas a que puedan pagar sus obligaciones sin caerse del sistema, como nosotros llamamos, porque ahí toman especial protagonismo las financiaciones irregulares o los llamados prestamistas, ¿no? Donde la gente, bueno, recurre a lo que puede, aún a costas de su propio fuera bienestar. Del sistema formal. Sí, así es. Se ve cada vez más. Sí. El prestamista del barrio cada vez más presencia tiene. Y bueno, después, eso habla de una economía informal muy amplia, pero además de situaciones que, bueno, que ya superan cualquier posibilidad para el tipo de a pie. Así es, tiene que ver con la informalidad, como bien decís, que bueno, la gente se queda sin trabajo o quizás trabaja muchas horas y no llega a fin de mes, entonces trata de buscar otra alternativa que le dé quizás un poco más de tiempo para buscar cómo ganarse la vida de manera informal y bueno, toman especial protagonismo estas fuentes de financiación. Y también se nos torna recurrente la mirada del empresario que ve la realidad con mucha dificultad también a la hora de conseguir gente para trabajar. Y vos decís, hay gente que no llega a fin de mes y el empresario tiene dificultades con los empleados, pero porque la gente la está pasando mal. O sea, realmente hay gente que la está pasando muy mal y que no tiene por ahí la mirada puesta en la productividad y que la empresa también lo nota, los empresarios lo notan porque les cae la productividad, el ausentismo crece a medida que crece la desigualdad social. Digo, si no nos va bien a todos, es muy difícil que cierre la ecuación, porque aunque a los de otros sectores quizás les esté yendo mejor o no les esté yendo tan mal, por decir, ¿no? Por ponerlo en términos similares, les afecta igual. Aún a la empresa que le va bien se le cae un cliente y eso le implica una preocupación, una dificultad, o pierden productividad y presentismo sus empleados y también la empresa deja de ser eficiente. Entonces es una ecuación que realmente nosotros en Espiral lo vemos inverso, como que mes a mes se incrementa cada vez más y tenemos cada vez más preocupación, más mora y más dificultades. La verdad que lo vemos con preocupación. Volveremos ahí en un instante, Patricia, pero a todo esto, José Luis, ¿cuál es la mirada o qué se charla o qué se ve puertas adentro como parte de la Comisión de Asociados? Bien, algunos conceptos previos. El banco es, como te decía, un banco distinto, primero porque es una cooperativa. En los servicios financieros hay muy pocas cooperativas constituidas como banco. Esto lo hace diferente por todo lo que conlleva ser una cooperativa. Las cooperativas, independientemente de nuestro banco, tienen como eje a la persona en toda su tarea. Y nosotros también tenemos a las personas y a las pymes. En eso nos diferenciamos. Y segundo, el hecho concreto de que el banco
si bien tiene una parte comercial, que sin ella nosotros no podríamos estar, que es la parte institucional, nosotros a través de esa parte institucional tratamos de llegar a la comunidad, interpretándose esto, lo que te dije antes, el hecho de que las cooperativas tienen su mirada y su llegada en las personas. Nuestra parte institucional está en el caso de la organización del banco, está compuesta una comisión de asociados que tiene distintas secretarías a través de las cuales algunas tienen contacto directo con la parte comercial y otras con la parte con la comunidad, tratando de llegar obviamente a entidades de carácter social que hoy están viviendo situaciones totalmente difíciles. Vos recién comentabas con Patricia y ella coincidía el hecho de en determinados periodos, como en el caso del 2001, hubo una crisis muy grande, el banco la superó, por eso somos optimistas, estamos en situaciones muy, muy parecidas a esas y siendo más cercanos en la última crisis de endeudamiento, le llamo yo, que el país tuvo que endeudarse, hasta con los mismos interlocutores, hoy mismo está haciendo la misma tarea, con lo cual nuestra posición no es política partidaria, es política en un contexto donde vemos que situaciones que se repiten no van a llevar más que a un nuevo fracaso o desengaño o situación de crisis. No hay otra manera. Lo vemos cuando te decía que tenemos contacto con con organizaciones de carácter social en la calle y vemos que la situación es realmente crítica, realmente crítica. Por ejemplo, ¿en qué sector, José Luis? Hay mucha gente desocupada, hay mucha gente subocupada, hay mucha gente que hace changas, hay mucha gente que ha como desintegrado su familia, no hay una integración familiar porque, bueno, el hijo tiene que salir a trabajar, la mujer tiene que salir a trabajar, entonces esa desintegración rompe la sociedad y rompe lo que en algún momento se dijo que el trabajo era un ordenador de la familia y ya no es más un ordenador. ¿Por qué? Porque ese trabajo requiere a lo mejor de 2, 3 trabajos, la situación laboral también ha cambiado. Hoy se está hablando de una reforma laboral. Yo digo, desconociendo lo que ocurre, porque te lo digo porque desde las cooperativas, no solo en este caso le damos solución a una parte propia de la economía, que es que son los servicios financieros, desde las cooperativas también hay cooperativas de trabajo que intentan darle solución al trabajo en regla, al trabajo que tiene que estar con todos los requisitos que requiere una persona que trabaja y pone su esfuerzo para trabajar. Las cooperativas le dan solución a eso. Las cooperativas tienen soluciones para temas ambientales, tienen soluciones para temas de educación. Hay ejemplos de muchas cooperativas, colegios que son cooperativas. En la salud también. En Brasil, sin ir más lejos, hay una cooperativa que le da salud a más de 80 millones de habitantes. Es decir, por eso somos tan defensores de la cooperativa. La cooperativa como instrumento para convivir en una sociedad y al tener como eje a la persona, yo creo que dista mucho de otras organizaciones contra las que no estamos en contra, pero sí que podemos llegar a competir y a compartir diferencias, y de allí es que decimos que el tema de nuestro banco es un banco distinto. Nosotros llegamos porque esta es otra cuestión que hay que tener en cuenta, que Patricia la mencionó. El banco por ahí tendría, a partir de esta orientación y de esta visión que tiene, incluso objetivos a cumplir respecto de la comunidad, pero claro, nosotros estamos controlados por el Banco Central, que es quien dicta normas. Entonces a veces hay gente que quisiéramos y podríamos llegar a ayudarlas, pero claro, hay que cumplir los requisitos del Banco Central y eso hace con una llegada casi imposible de esas organizaciones. Que yo no lo veo mal del todo, pero sí como que habría que allanar ciertos caminos, y de allí es que, también lo mencionó Patri, la ley de entidades financieras data de la última dictadura, no ha podido cambiarse todavía esa ley. Entonces, todo esto, de algún modo, al ser una cooperativa y estar en el rubro de servicios financieros, todos sabemos que si no hay dinero, digamos, es casi imposible llegar a cumplir objetivos, y bueno, esto hace que nosotros trabajemos constantemente en eso, agudizando los sentidos, qué sé yo. El banco tiene el hecho de que el banco solo asista a pymes, o asista en gran parte a pymes, el 70% de los créditos cuando correspondía
a pymes con programas, con ayuda, con acompañamientos, donde a veces el Estado tampoco llegaba. Bueno, trataba el banco el hecho de tener filiales o sucursales en lugares donde son el equilibrio financiero no se da para sostenerla la sucursal. Cuando otro banco privado la cierra, nosotros la mantenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos cumpliendo una función. Entonces, de allí es que las cooperativas, y concretamente el banco, en lo que hace a la parte institucional, que hasta el banco en su estatuto prevé auditarla. Nosotros somos auditados, tenemos objetivos, tal cual hay objetivos comerciales, también hay objetivos institucionales, y nosotros tenemos que cumplirlos. El hecho de trabajar conjuntamente con la parte comercial, tenemos que mantener reuniones, tenemos que capacitarnos, la educación cooperativa la hacemos en talleres, todo eso el banco nos lo exige. Y nosotros gustosos lo hacemos porque, insisto, creemos que otro mundo es posible, otra sociedad es posible, otra economía es posible a partir de la organización de la cooperativa. Ese es un poco el marco donde nos desempeñamos, y no podemos no ver lo que ocurre en la sociedad. Todo esto que te describí, y hay un montón de otras cosas que a veces esto... Por ahí no quisiera hacer como una crítica a la política, pero yo creo que hay muchos políticos que ni saben qué es lo que pasa en distintos sectores de la sociedad, porque a lo mejor eso no le traccionan votos o por lo que fuera. Pero digo, hoy hay una sociedad que, para mi gusto, esto ya hablo personalmente, está como rota. Es triste, pero es así. Hay desintegración de familias, incluso en otros aspectos, como ser en situaciones de inseguridad, bueno, en la justicia, digamos, hay un montón de hechos que hacen a lo que es lo grande, que es el país, que están siendo, yo no sé si a propósito o no, pero están como siendo incumplidos los objetivos. Nosotros vemos la Constitución, y la Constitución es bien clara, tiene que garantizar educación, salud y vivienda a todos los habitantes del país. Y fíjate los déficits que hay en ese aspecto. Bueno, en ese combo nosotros estamos y tratamos de diferenciarnos. Y bueno, no nos está yendo tan mal, aparte con otro agregado. Como te decía antes, nosotros transcurrimos ya estas 3, 4 crisis para atrás, de los que, bueno, yo soy un poco más grande que ustedes son más jóvenes, pero en todos los casos se ha salido, por suerte. Y esto no sé si habla bien de nosotros, sí, porque advertimos todo esto que iba a pasar. Nosotros, Patri recién lo mencionó, hay un grupo de asesores, financieros, etcétera, se hacen evaluaciones de la economía, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, como a nivel local, en el caso de nuestras filiales. Y bueno, todo lo que aconsejamos, lo que decimos que va a venir, y qué sé yo, se está cumpliendo, lamentablemente. Y además, las charlas que tenemos, nosotros hacemos reuniones con nuestros socios, no son clientes, en otros bancos son clientes, nosotros tenemos socios, y todos en distintos niveles, algunos son personas, otros son pymes, otros son otro tipo de organizaciones, nos están describiendo que la situación realmente está complicada. Vos a veces hoy preguntabas, ¿no? Hay situaciones, porque hay empresas que sí están bien, eso también es lo raro de este modelo. Pero entonces lo que está fallando es el modelo, porque en un país que se caracterizó por tener una clase media a la que consumía, la que eso hacía que las pymes pudieran producir, volcar todos esos ingresos a esa actividad, y que hoy los ingresos están bajando. De hecho, si miramos en los últimos 10 años, los ingresos de los asalariados, de los jubilados, de un montón de gente que sería potenciales demandantes de bienes y servicios, y han bajado y no se han recuperado, y cuando viene algún ajuste los vetan porque no son, aparentemente porque no da el presupuesto de déficit fiscal cero, etcétera. Pero vemos que sí hay gastos en otras cosas. Es toda una situación que ya la hemos vivido y que sabemos cuál es el resultado final y por la que estamos trabajando. Nosotros no vamos a bajar los brazos, el banco superó etapas, el banco tiene, como decía Patri, un criterio respecto de los excedentes distinto a lo que tienen otros bancos acumulan, giran al exterior donde están sus accionistas, o hagan lo que quieran, no sé, pero nosotros volcamos todo lo que en algún momento puede ser un excedente al socio, a través de tasas más bajas, a través de nuestra llegada a la comunidad, a partir de la actividad nuestra en la comisión. Nosotros en este sentido evaluamos cada caso, cuando hay
alguna posible distribución. Eso es no sé si corresponde a la parte comercial o a la mía, pero te lo describo. El banco, cuando cumple objetivos, es premiado. El banco tiene como alicientes y premios que le da a distintas filiales cuando cumple sus objetivos. Cuando esos objetivos son cumplidos, el banco premia. Quizá en otros bancos le darán plata al gerente o al repartirán entre las personas. Nosotros no, lo repartimos en la comunidad. Y eso es lo que nuestra nafta, digamos, en la comisión de asociados. Entonces elegimos empresas de carácter social, empresas asociadas a nuestro banco, o en actividades que por ahí voluntariamente y democráticamente nosotros las elegimos. En esto también esa es una distinción del banco. Y elegimos a quién ayudar, y en la medida de lo posible, con ese excedente que el banco reparte cuando se cumplen los objetivos, los ayudamos. Así que eso lo vamos a seguir haciendo, porque el banco en eso yo creo que no va a cambiar nunca, va a cambiar esa metodología, porque es el modo que tenemos de proponer una sociedad distinta, de ver que otra economía es posible. Ese es un poco el detalle de nuestro sector. Patricia, los números dan cuenta de, en estos últimos 20 meses, poco más de 200.000 puestos de trabajo formales que se han perdido. ¿Eso ha repercutido, por ejemplo, en la sucursal Luján, en las cuentas sueldo de los laburantes que se quedaron en la calle, por ejemplo? Sí, sin dudas. A ver, nuestro banco tiene una política de beneficios para el personal de las empresas muy buena. Realmente nosotros transformamos el beneficio en un beneficio real. Le decimos a nuestras empresas que contamos siempre lo mismo, no hacemos publicidad, porque la publicidad es cara y la pagan los usuarios, y si nosotros queremos tener los servicios más bajos del sistema, justamente no. Por eso es una decisión institucional, no hacer publicidades comerciales y por ahí institucionales, y tratamos de ser un poco más pujantes con beneficios a los asalariados, ¿no? Entonces concentramos una gran cantidad de cuentas sueldos en nuestra cooperativa, es muy elegida por las empresas para pagar haberes a través del banco, y realmente, bueno, sí, mes a mes, la cantidad de bajas supera ampliamente las altas, más allá de las nuevas bancarizaciones que se dan, ¿no? En las empresas que tenemos, que hay una rotación normal y habitual, la cantidad de bajas supera ampliamente la cantidad de altas. Los cierres de cuenta, la verdad que nada, nuestros objetivos este año han sido sostener la cartera de asalariados, tratando de recuperar lo que se cae, porque son en un 99% desvinculaciones. Y en eso de tener los datos frescos en la mano, ¿podrías hacer una pintura de qué sectores están sufriendo más este contexto económico? Sí, a ver, también tiene una diferencia quizás con otros contextos, y es que atraviesa todos los rubros. El primero en sentirlo fue el textil. Luján es una ciudad muy afectada, ¿no? O que ha crecido mucho gracias a la producción textil. Estamos rodeados de textiles que generan muchísimas fuentes de trabajo, y el textil es el sector que más lo ha sufrido por la caída del consumo, porque no es un bien prioritario, y principalmente por la apertura de las importaciones. A ver, hoy cualquiera compra en el exterior productos chinos, cuando sabemos perfectamente que una empresa argentina no puede competir con una china, porque la empresa china tiene otro nivel de estructura, otro nivel de costo, y además un Estado que subsidia a las empresas para que lleguen al mundo, que no es lo que sucede hoy en Argentina. Entonces, más allá de que quizás había inflación y había precios que podían reverse, como la sociedad les exigía quizás a muchos sectores, que hay una parte que es real, hay otra parte que nosotros conocemos puertas adentro de las empresas y sabemos que no hay forma, ni aún trabajando al costo, de competir con las empresas del exterior, con las empresas principalmente chinas. Y hoy ni siquiera hace falta tener grandes importadores. En el puerta a puerta todos podemos comprarnos en estas empresas muy conocidas, ¿no? Que llegue a la puerta de nuestra casa en 2 semanas. Sí, a punto tal que el CEO de Mercado Libre pidió ciertas regulaciones para con Shein, Temu, etcétera. Exactamente. Y después el trasfondo, ¿no? Que más allá de la apertura de las importaciones y los empleados no tienen poder adquisitivo, no van a comprar ni industria nacional ni importado, o sea que la caída del consumo es el eje central, y ahí es donde se ve perjudicado el resto de los rubros, porque hoy la verdad es que un sector muy afectado también es la construcción. La construcción emplea muchas personas.
no solo la suspensión de la obra pública, sino también la obra privada, que quizás no estaba tan afectada y ahora la ve en el escenario con mucha dificultad y emplea mucha cantidad, es muy masiva la mano de obra de la construcción. Y después se ve, la verdad, que en muchísimos rubros que están relacionados con la construcción, como ser aberturas, muebles y otros, que por ahí no son directamente obra, pero que están muy afectados. Hoy te diría hasta la industria alimenticia. Nosotros tenemos grandes empresas productoras de alimentos y que ven con preocupación la caída del consumo, que vos decís, bueno, es un bien de primera necesidad. La gente no debería haber dejado de consumir pollo, ¿no? Que es una proteína barata, por decir de alguna forma, pero sí, que suele reemplazar a la carne vacuna. Sí, exacto, pero aún así también las empresas que tenemos de esos rubros vieron afectada su facturación y su rentabilidad, porque los costos no acompañan la baja en las ventas, pero bueno, principalmente son la industria textil, y después hay industrias plásticas que hacen consumos al productor final, el calzado también es otro gran, no hay quizás muchas empresas de calzado en Luján, pero sí el banco tiene muchísimas en toda su zona de Matanzas y otras ciudades, muchas productoras de calzado que también se han visto perjudicadas, porque además no pueden competir, ¿no?, con los precios que, como decíamos al principio, de la producción importada. En este contexto, parece muy difícil discutir el tema que se está poniendo sobre la mesa, uno de los que se está poniendo sobre la mesa, que es la reforma laboral, pensando en términos de que pueda resultar progresiva y no regresiva y no en desmedro de los trabajadores. ¿Qué evaluación podés hacer? Quizá someramente, porque tampoco sí, se a ver, conocen tantos detalles, pero cuesta creer que en un contexto de muchos despidos y de sectores de mano de obra intensiva como perdedores del modelo, en ese marco se pueda hacer una reforma que ayude a algo que se tiene que mejorar, que es la economía informal sobre todo. Sí, por supuesto. A ver, partamos de la base de que, como decía José Luis, en Argentina tenemos el gran problema de que las leyes no se cumplen siempre. Y a ver, tenemos una ley que ampara todo y sin embargo tenemos una informalidad hoy que, bueno, dista mucho de lo que debería ser. Hay una reforma de hecho, digamos. Claro. Una reforma que el mercado hizo. Y después nosotros conversamos mucho en las mesas que hacemos con empresarios, casi todas las semanas, en cada una de nuestras sucursales, conversamos mucho con ellos y los escuchamos, porque por ahí nuestra forma social de ver la realidad a veces nos posiciona del lado del empleado, ¿no?, que es el sector más vulnerable, porque la cooperativa trata de contener a todos los eslabones de la sociedad. Conversamos mucho con los empleados necesitan poder tomar empleados sin estar tan expuestos, ¿no?, a juicios, pero entienden también que no es una reforma que perjudique a los asalariados lo que les va a devolver lo que necesitan. Todo lo que perjudique al empleado hace que la sociedad deje de consumir. Vos no hablás, porque por ahí en términos generales parece simplista decir, bueno, listo, lo he hecho como quiero, cuando quiero, le pago un fondo de cese laboral, se me hace muy fácil la ecuación, entonces puedo contratar gente. Y la verdad es que el empresario argentino no es lo que quiere. El empresario argentino quiere ver bien a sus empleados. No hablás con una pyme que no necesite que sus empleados estén bien, que no disfrute que sus empleados puedan cambiar el auto, puedan ampliar su casa, puedan irse de vacaciones, porque sienten que están haciendo bien las cosas. Entonces, en una Argentina donde hoy tu empleado ni siquiera llega a fin de mes y la empresa no tiene la posibilidad de resolverlo, porque a ver, la rentabilidad de la empresa tampoco acompaña como para poder brindar una alternativa diferente, realmente no podríamos pensar en una reforma laboral que siga atentando contra los intereses de los sectores más vulnerables, porque repercute en la sociedad. O sea, si el empleado tiene menor poder adquisitivo, tu empresa vende menos. En Argentina parece muy fácil lo que digo, pero es así como funciona la ecuación, en estos tres eslabones que solemos dividirlos. Entonces, bueno, por ahí en una reforma, con lo poco que se sabe y se escucha, va a haber alguna que otra empresa que diga, bueno, sí, lo necesitamos. El tema es que necesitamos una reforma profunda, social, de otro tipo, ¿no?, que acompañe a que todos los sectores de la sociedad estén en una mejor posición, que va a hacer justamente que este espiral en el que se mueve la economía empiece a crecer. Cuando el empleado tiene más poder adquisitivo, empieza a consumir, y eso tracciona a la industria, a la pyme, el comercio, el turismo, la construcción. Y esto, Patricia, de que
es injusto el sistema tributario sobre el que también se habla de modificaciones, porque paga más impuesto una pyme que una empresa grande. ¿Es efectivamente así? No sos industrial, pero digo, estás todo el tiempo en contacto. Sí, hoy creemos que una reforma impositiva también es necesaria, porque justamente hay tanto fuera del sistema que terminan pagando o siendo rehenes por ahí, por decirlo de alguna forma, la empresa que está obligada a facturar todo en blanco, que de alguna manera a veces sostener una economía con unos pocos que tributan es prácticamente inviable, y acá está la consecuencia, ¿no? Después, ¿cómo hacemos para que, me debe estar escuchando algún comerciante y que más que un monotributo, o sea, quizás quisiera, ¿no?, poder tener otro tipo de aporte y tener toda su economía y todo su comercio realmente en blanco, que es a lo que deberíamos ir para que una economía funcione, pero hoy la presión impositiva sobre el comercio, la industria, incluso los asalariados de mediano rango que están afectados por el impuesto a las ganancias de una forma como nunca antes, hace que realmente una reforma impositiva sea necesaria. José Luis, a modo de, has dicho, se ha salido de un montón de situaciones, el pueblo argentino en general ha superado un montón de vicisitudes a lo largo de la historia y sin irnos tan atrás. A modo de mensaje final, ya encarando este último tramo del 2025 y avisorando un 2026, no sé de qué forma, no sé con qué óptica, ¿qué podrías decirnos a modo de resumen? Nosotros, como digo nosotros, porque damos una especie de, creemos que el banco es nuestro y así trabajamos y actuamos. Creemos en lo institucional. La institucionalidad yo creo que no hay que romperla para nada. El 2020, esta gestión administrativa del gobierno tiene que terminar su mandato, etcétera. Eso no está en discusión. Lo que sí, desde nuestra óptica, que, insisto, partiendo desde el concepto de cooperativa como organización que tiene como eje a las personas, y hoy hay un montón de personas que no están siendo asistidas como corresponde en los distintos ámbitos. Se hablaba del área laboral, vos recién mencionabas el área laboral. Yo creo que acá a veces a la gente no le gusta la historia, pero miremos la historia de la relación de dependencia en el mundo desde siempre. Y antes eran esclavos los trabajadores. Había trabajadores que eran esclavos, hasta sus hijos trabajaban en forma solo para generar utilidades para un grupo de personas. Respecto de lo que pueda reformarse, sí, seguro que hay que reformarse, porque evidentemente la evolución del tiempo y las tecnologías, etcétera, requieren esa información, pero no sin perder derechos a aquellos que hoy los tienen y que de algún modo u otro les han permitido llegar hasta donde están. Respecto, por ahí no me quiero extender mucho por tus tiempos, pero respecto de la situación laboral, hace alrededor de 10 años que hay 6 millones de empleados en régimen de relación de dependencia, más o menos, un 10% más, un 10% menos. Y sí han proliferado un montón de otra manera de prestar servicios laborales que, ateniéndonos a las leyes que están vigentes, casi son relación de dependencia. Pero ¿qué pasa? Eso flexibiliza porque ya no hay tantas obligaciones, que yo no dudo que las tenga. Yo creo que el empresario que aporta y que invierte tiene que trabajar tranquilo respecto de su inversión para ganar dinero, que es lo que hace andar la economía. Pero de allí a vulnerar derechos hay una distancia. Entonces yo creo que también hay un poder judicial que a lo mejor no interviene en forma y como debe hacerlo para que estos derechos no sean vulnerados. Bueno, sí, hay un montón no es algo muy puntual como decir arreglamos esto y ya se solucionó el problema. No se soluciona el problema. Patri lo decía, podemos poner las peores leyes para los trabajadores, las mejores leyes para los empresarios, y si la economía no tracciona, y va a ser otro fracaso más. Y van a aparecer, que eso es lo peor, todas estas flexibilizaciones que de hecho ocurren porque la gente tiene que comer, la gente tiene que de algún modo vivir. Entonces acepta, si vos le tenés que dar de comer a tus hijos, que todos los días, y además comer se hace todos los días, no es que uno puede comer un día, y entonces todo eso lleva a una situación de precariedad que después es muy difícil salir. Son muy pocas las industrias que a lo mejor tienen la posibilidad de mantener su dotación,
pagar absolutamente todo, pero nosotros los vemos por los números, 6 millones 300, a 10 años. ¿Cómo puede ser que de ahí, ¿no? No se sale de ahí? Sí. Y mirá los monotributistas, y sí, ahora hay 5 millones de monotributistas que antes no estaban, y hay trabajo informal, y hay trabajo en negro, y nosotros, yo que vivo en las afueras, tengo todos los días 3, 4 que me tocan timbre para ver si me quieren cortar el pasto. Es decir, hay una serie de tareas que son trabajo, y es cierto que el trabajo dignifica, pero un trabajo que sea contraprestado del modo correcto, digamos. Entonces, esa situación, la de los jubilados, nosotros hablamos de los jubilados hoy, y hay una versión que les cabe a todos los gobiernos. Siempre le echan la culpa al gobierno pasado, pero los jubilados siempre cada vez están peor o nunca mejoran. Entonces eso no se va a solucionar, hay que buscar una solución más de fondo para el caso ese. Porque esto, tal como lo decía Patri, es lo que tracciona en la economía, no hay otra manera. Si uno no vende, no compra, no se hace ese círculo virtuoso de la economía, evidentemente no se va a salir, o van a salir unos pocos, vamos a tener una sociedad 20-80, 20% de personas que pueden y 80% que no. Nosotros como banco hemos vivido todo esto, esto que yo te digo son comentarios que salen a partir de esta charla. Evidentemente hay que profundizarlo todo esto y ver incluso qué ocurre en otros países, cómo se salió de estas situaciones, de qué modo, cómo, ayudando a quién, incentivando a quién. Y nosotros, un país federal grande, un país que tiene muchos kilómetros cuadrados, donde hay economías regionales, donde hay productos que incluso hasta está reconocido, nuestra mano de obra es mano de obra calificada, está bien que ahora está la inteligencia artificial que por ahí suple algunas de estas cuestiones, pero si vos no podés cambiar a un operario, como decía recién Patri, en el caso textil, un tejedor de toda la vida, o alguien que trabajó en la industria, en la parte de tintorería, no lo puedes cambiar por la inteligencia artificial. Esa persona está preparada para hacer lo que hace y lo tiene que hacer del mejor modo. Entonces, esa destrucción sin ver qué es lo que viene después, nos duele, y nosotros trabajamos para eso. Por eso te decía, las cooperativas, cooperativas de trabajo, tienen, entre otras cosas, democracia. En nuestro banco hay un eslogan que dice: democracia y eficiencia no son incompatibles. Y en cualquier actividad de una cooperativa eso pasa, debiera tender a pasar. Democracia, ¿por qué? Porque todos eligen, todos votan, etcétera, y no hay a lo mejor como te decía recién con los bancos, un inversor que está a miles de kilómetros de acá, que está decidiendo qué pasa en el banco en la Argentina porque la economía no anda bien. Y eso que hace afecta todo para abajo, gente que se queda sin trabajo, sucursales que se cierran. Entonces, en eso la economía, yo creo que tiene formas de estudiarla, de analizarla y de luego buscarle la vuelta para que no haya los que pierden, porque los que ganan son pocos. Hace poco lo comentábamos en una de nuestras charlas. Los 1.000 millonarios del mundo, 1.000 millonarios, pensá bien, porque a veces no te cabe eso, que tienen más de 1.000 millones de dólares en sus saberes. Al 60% de ellos, si le quitaran, escuchá bien, si le quitaran el 90% de su patrimonio, seguirían siendo 1.000 millonarios. Entonces, evidentemente hay algo que está mal en esta economía, esa manera de distribuir. Por eso nosotros desde la cooperativa pensamos que hay otro modo de ver la economía, distribuir. Es decir, en la economía ¿de qué se trata? Producción, distribución, consumo y acumulación en esa manera de verla. Nosotros no acumulamos, la acumulación nuestra es al solo efecto de ser repartido entre los socios y hacer, obviamente, que la empresa no sufra inclemencia, como hace nuestro banco. Nuestro banco tiene excedentes, sí, pero el excedente va o a bajas tasas o al patrimonio del banco para hacer frente a situaciones propias de la operatoria del banco. Bueno, yo creo que si en eso todas las empresas lo vieran y lo llevaran adelante, no pasaría esto que te digo con esos 1.000 millonarios. Estamos hablando de todo el mundo. Trayéndolo a la Argentina, también hay 4 o 5 rubros que están andando bien. Nadie duda de que, que el extractivismo esté bien, la vaca muerta, todo lo que es energía, todo lo que es incluso el campo, ahora con algunos altibajos, pero siempre el campo se encuentra la manera. Pero las pymes, que son
70-80% de la mano de obra la dan las pymes. Y hoy están en una situación realmente crítica, realmente no saben para dónde, qué hacemos, invertimos, no invertimos. El famoso carry trade que estuvo de moda en este último tiempo, ahora medio que se ha paralizado un poco porque cuestiones económicas o financieras más que económicas, porque ese también es otro error. Una vez se habla de economía, y la economía es la producción, no es la especulación financiera. Patri lo definió bien cuando dijo que eran la timba financiera. Bueno, hoy estamos dándole más oportunidades a aquellos que invierten financieramente que aquellos que tienen una fábrica, que a lo mejor la puso el abuelo, la siguió el padre y la tiene el hijo hoy, están trabajando, poniéndole el hombro, capacitando gente, invirtiendo, etcétera, para que en poco tiempo a lo mejor eso se destruya, o al menos se afecte. Entonces, resumiendo, el punto de nuestra institución, que tiene como, hoy lo dijimos, una parte comercial y una parte institucional, desde lo institucional nosotros vemos, porque analizamos todas estas cuestiones con esos informes que todos los meses analizamos, incluso lo tenemos en el momento, y estamos viendo que lamentablemente se están repitiendo hechos con otros, y a veces hasta no con otros. Ministro de Economía del último gobierno preanterior a están hoy siendo los que están volviendo a endeudar el país. Entonces, todo eso, esa repetición de hechos, no puede llegar a algo con mejores resultados. Entonces, se tiene que ver, incluso volviendo al concepto que las cooperativas tienen, pensar en la gente, las personas, son personas las que están sufriendo. Y quizá eso a lo mejor no se llegue a trasladar bien, porque algunas euforias, no sé, por elecciones que a lo mejor salieron bien o algo así, no quitan de que eso ocurra. Sin ir más lejos, yo ayer estaba por Luján, paseando en la Plaza Belgrano, y había un grupo de gente que estaba dando de comer a personas que van a comer ahí. Yo, no quiero ser autorreferencial, yo voy a visitar a un hijo mío que está en Moreno, y en la Plaza de Moreno todas las noches hay gente que está dándole de comer a otras personas, y eso es realmente angustiante. Hoy vemos cómo revuelven la basura, gente joven, familias. Entonces yo digo, todo eso tiene que verse, y en un país tan rico como tiene que cambiarse. Por eso nosotros seguimos apostando a nuestra visión del mundo y de la economía. Otro mundo es posible, otra sociedad es posible, y esto las cooperativas por lo menos lo ofrecen. Después se verá si es posible o no a partir de quienes decidan ser cooperativas. José Luis, gracias por venir. Gracias por la invitación y muy linda la charla. Patricia, ¿algún mensaje de cierre? No, sí, a ver, agradecer otra vez que nos hayan invitado, seguir trabajando en conjunto como lo hacemos, ambas cooperativas. Bueno, y invitar a los usuarios que hoy no trabajan con nosotros a una entidad diferente, a una entidad que trabaja de manera personalizada, con los asalariados, con los comercios, con las empresas. Hoy en la era de la inteligencia artificial, como bien decía José Luis, ¿no?, de la despersonalización, la chique que han sufrido los sectores financieros, ¿no?, entidades bancarias que quedan con muy poquitas estructuras, porque todo tiende a ser digital, todo tiende a que el usuario se autoatienda, que está buenísimo, que nosotros también apuntamos a eso, siempre y cuando las cosas funcionen, porque el día que tenés un problema está muy bueno que haya personas del otro lado para acompañarte, para asistirte, desde un lugar humano, con tasas y comisiones ventajosas, y entendiendo, o sea, volcando, haciendo que todo lo que aquellos usuarios operan con Banco Credicop vuelva a la comunidad de la que son parte en cada localidad, dejando en cada ciudad lo que cada ciudad produce, el dinero de nuestra gente, en manos de nuestra gente, a través de la cooperativa, de un banco nacional y cooperativo. Así que bueno, quedan todos invitados a ser parte de la cooperativa, a ser parte de la entidad bancaria, y bueno, a todas las instituciones también de la comunidad, a ser parte de nuestra tarea institucional, como lo son ustedes, como lo es para este.